Buenas noches, profesor. Para el día de hoy, por el laboratorio número 6, voy a dar un resumen sobre el marco teórico que hemos aplicado para este laboratorio. Bueno, para empezar tenemos lo que es voltaje de corriente continua y también voltaje de corriente alterna. El voltaje de corriente continua se da cuando el voltaje permanece constante a lo largo del tiempo, mientras que el voltaje de corriente alterna varía a través del tiempo. Esta puede ser periódicamente con una función sinusoidal o también con picos sí, que terminan en punta. Para el laboratorio hemos visto un montón de circuitos RLC, por lo cual acá vamos a ver sus componentes. En cuanto a resistencia, ya hemos visto en laboratorios anteriores que es uno de los elementos que impide que la corriente se transporte muy rápido. Bueno, su fórmula es el voltaje entre la corriente, voltaje en volts y corriente en amperios. Bueno, el capacitor es uno de los elementos que almacena carga um, por medio de placas del material de lo que están hechos. Bueno, su fórmula es carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Y el siguiente elemento que tenemos es el inductor, el cual almacena voltaje, pero por medio de flujo magnético que va almacenando. Bueno, el voltaje que se genere va a ser igual a la inductancia por la variación de la corriente tras el tiempo. Bueno, el voltaje y la corriente en RMS son al final el voltaje eficaz que se dará en el circuito. O sea, por ejemplo, tenemos un voltaje de corriente alterna en el circuito. Y sin embargo, el efecto que dará este va a ser igual a uno de voltaje de corriente continua en esta fórmula. O sea, por ejemplo, para que se igualen, debemos tener valor máximo de la gráfica, dividimos entre la raíz de 2 y tenemos su equivalente para un circuito donde se usa una fuente de alimentación que tenga corriente continua. Bueno, y con la impedancia, a ver. Y la impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. Bueno, esta es una de las medidas que nos ayudan a simplificar mucho sobre cómo calcular el voltaje de un circuito de manera más fácil. Podemos calcular la impedancia mediante la resistencia que haya en el circuito y las reactancias que haya en los inductores y condensadores. Bueno, después de varias fórmulas que se pueden ver en algunas páginas, se llega a la conclusión que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia del inductor menos la inductancia del condensador, todo es elevado al cuadrado. Y al tener la reactancia podemos calcular el voltaje del circuito de forma más rápida, siendo igual esta a la corriente del circuito por la impedancia. Bueno, ahora continuamos con el laboratorio. Para el laboratorio me piden que cree un circuito. Para la parte 1 pues, tenemos un circuito LC. Ya, me piden que cree un circuito con una batería, un capacitor, en, sí, en serio con capacitor. A ver. mm, y dice que da clic derecho en el capacitor y que
y que haga clic en Change Capacitance para ver cuál es la capacitancia y también ya registrar sus datos. Como esto ya se está grabando, ya simplemente, bueno, pues, voy a ponerlo acá. Ya vemos que tiene un 0,1 farad. Listo. Ya, ¿qué más me pide? Mm, bueno, no le he puesto. Pausa. Ya dice que le ponga pausa y que remueva la batería. Ya, y en lugar de la batería, acá me dice que le cambie por un inductor. Así que puede ser eso, inductor. Ya lo cambio por el inductor y lo pongo en serie. Hago clic derecho en el inductor para ver cuál es su inductancia. Su inductancia es 50 Henry. Ya. Luego dice que presione. A ver, pasa, ¿qué ocurre? Luego que por un momento acelera y luego se detiene. Y ahorita se está invirtiendo. Sí, la corriente va a ir variando durante el tiempo y se va a ir invirtiendo también. No es suficiente. Luego dice que haga clic en el current chart para ver cómo es la corriente en ese circuito. A ver. Mm, current chart. Bueno, acá me va a dar una gráfica de cómo es la corriente en esto y eso. Mm, voy a esperar que acabe un ciclo y ya lo continúo con el experimento. Más o menos 52,5 va el proceso. 52,5 a 66,5. Bueno, y ya vamos a unir datos. Siguiente, a ver. Ah, ya, bueno, acá sería analizando la función. Es que acá me pide que, usando la inductancia y la capacitancia analizadas, que escriba debajo y calcule la frecuencia de resonancia, que sería 1 entre la raíz de LC, y que luego, con el periodo analizado en el current chart, hay el periodo, hay la frecuencia dividiendo 2pi entre el periodo. Bueno, prediciendo estas van a ser similares porque no, debido a un fallo, a una complicación al medir esto. No se puede ver muy bien cómo es la medida en los gráficos en el tiempo. Ya. Ya que me dice que haga clic en voltage charge, pues le pone pausa. Me pide que añada dos de estos, uno para el capacitor y el otro para el inductor, y veamos cómo es
voltaje en estos puntos. Bueno, por lo visto, el máximo será, el máximo voltaje será 10 volts y el mínimo será 10 menos 10. Bueno, al menos será cercano a eso. Siguiente. Bueno, acá me pide que tome foto a todo lo que estoy realizando en este laboratorio. Sin embargo, esto lo voy a sacar de las grabaciones o voy a repetir el experimento para tener mejores datos. Siguiente. Mm, Ya bueno, debido a que cuando uso el simulador tengo que reiniciar todo para reiniciar la cuenta en los gráficos, voy a hacer eso. Acá tengo justo otro simulador igual. Ya. Bueno, para la parte 2 tenemos ahora un circuito RLC. Ya tenemos agregado las resistencias. Dice crea un circuito con corriente alterna, un voltaje con corriente alterna en serie con un resistor, inductor y capacitor. Bueno, a ver. Mm, Resistor, capacitor. ¿Es así, no? No, resistor, inductor, capacitores. No sé si habrá mucha diferencia si lo conecto o no, pero por si acaso. A ver qué me pide. Ya. Le da clic en el voltaje AC y bueno, al final quiere que vea cuál es la frecuencia y cuál es el voltaje en esto. A ver. Voltaje 10 volts. Ya, listo. Y frecuencia sería 0,5 Hz. Vamos a ver la resistencia que yo no he visto. 10 ohms, 50 Henry y 0,1 Farad. Ya. Y acá me pide analizar el voltaje en cada uno de los elementos en el circuito, incluyendo el voltaje en corriente alterna, ya que vea que la polaridad sea consistente. Ya entonces tendría que tener, ay, ya tendría que tener 4 voltas charge para que me den los gráficos. Uno, dos, tres. Lo voy bajando porque no voy a poder ver o modificar los valores. Me refiero de gráfico para ver sus máximos y mínimos picos. Ya, ya bueno, a ver. Voy a activar solo unos segundos porque no.
por lo poco que he visto, el voltaje en el voltaje de corriente con alterna es similar al de corriente, no, al voltaje en el inductor, viendo que sus picos son cercanos a 10 y -10. Ya bueno, en cuanto al voltaje en el resistor y en la capacitancia, a lo lejos se había visto que eran similares, pero por lo visto no. Son distintos estos, distintos a lo que hay en los gráficos ya observados. Es más, en el capacitor no veo, no, ni en el resistor ni en el capacitor veo un voltaje periódico. Creo que sí, periodo, pero sería muy amplio, o sea, porque es como que el seno de acá se está moviendo más hacia arriba y lo se mueve más abajo. O sea, estos dos son similares bastante en esta cosa. Es como un seno que se desplazó hacia arriba y también se desplazó hacia abajo. No, o sea, es como que la función seno, en vez de una línea moviéndose así nomás, sería un seno en un seno, algo así. Ya, bueno, ya, como que marque el máximo y mínimo de cada gráfico. Bueno, en cada gráfico vemos, y acá ya analizamos estos gráficos y solo quiere analizar estos. Creo que el máximo sería 0,5 en este y el mínimo sería menos 0,5 y el máximo acá sería mm, 0,75 si no me equivoco. Cercano a eso. 0,2 y menos 0,2 en este gráfico, me rectifico. Bueno, ya, ni modo. Ya. Ahora acá me dice usando los voltajes RMS que hemos visto en el marco teórico, que muestra que el voltaje RMS de la corriente alterna es consistente con el voltaje. ah, Esto ya lo he visto en la página de análisis, donde en vez de voltaje RMS se usa solo voltajes normales. A ver si no me equivoco. Sí, pues, o sea, acá nomás viendo en la impedancia se puede ver, no, en lo que, la forma que se usaron para obtener la impedancia, acá se puede ver lo que es el voltaje RMS. Bueno, una demostración de la fórmula BRMS, que lo voy a hacer más adelante, pero aparte, ya no en el video. Bueno, usando la resistencia, capacitancia, inductancia y la frecuencia que calcule la impedancia. También será extendo el video porque no voy ahorita a ponerme a calcular esto ya, bueno, ya, ni modo, ya. Mm, Esto sí creo que tendré que hacer ahorita. Dice que ubique el current chart luego de la batería en el circuito. No entiendo muy bien esto sobre después de la batería, así que lo pondré acá y acá. Nada, bien. Ya que note el valor máximo y mínimo de la corriente usando el RMS. Creo que son lo mismo al final, no sé, no creo que haya tanta diferencia. Ya, no sé, sí hay diferencia.
Bueno, el máximo sería 0,75 y el mínimo sería cercano a menos 0,75. Sería casi lo mismo con esto, creo. Bueno, siguiente. Dice que cambia la frecuencia del voltaje AC, que sea resonante con la frecuencia y que haga clic y resete las dinámicas. A ver, primero, pausa. Clic acá. La frecuencia resonante, si no me equivoco. Ah, no la he puesto acá, bueno, ni modo. Y la frecuencia resonante sería la fórmula que se da por acá. Sería 1 entre la raíz de LC. Sería la raíz de 50 por la raíz de 0,1. Mm, sería 0,44. Bueno, a ver. Cerca de pie, ¿no? Están cercanos, o sea, no sé cuál es el punto de esto, pero bueno. Es lo mismo. Ah, los- Ya me pide que lo deje corriendo 1 minuto, pero no sé cómo voy a hacer, así que stopwatch. Ya. Este, esta herramienta me va a ayudar a contabilizar el tiempo. Bueno, acá me dice que por 1 minuto, pero yo no sé qué va a cambiar en 1 minuto. ¿Mm? Fue. Ah, se me olvidaron algunas cosas. Bueno, intentando adivinar lo que va a pasar, ¿será que la corriente almacenada se va a reducir debido a que se están depositando cargas en el capacitor, se está depositando cargas acá y encima se está consumiendo un poco la resistencia?
Ya pasó menos un minuto. A ver. Yo no siento que haya habido cambios en las gráficas, aparte de estas dos, porque siempre están que se mueven. No. El cambio en esta gráfica es que se están volviendo un seno normal. Bueno, pues con esto ya concluyo mi participación en el laboratorio y empezaré a hacer los análisis para la parte 2 en la parte 8 porque me pide que repita todo el laboratorio. Bueno, desde la parte 4 para, para lo contestar después de lo que pase un minuto. Con esto doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días, profesor. Soy Andrés Palomino del grupo 2. Vamos a continuar con la parte número 3 del laboratorio 6. Primero lo traducimos y bueno, nos dice el número 1. Cree un circuito RLC con una frecuencia de resonancia de su elección. Establezca inicialmente una resistencia de 10 ohmios. Bueno, vamos construyéndolo aquí. Es una resistencia de, a ver, 10 ohmios. Ya lo tenemos. Para al menos 7 valores de frecuencia. Bueno, aquí en mi Excel ya he seleccionado varias frecuencias del 1 al 2, 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 y 2. Bueno, y complete la siguiente tabla que se refiere a esta tabla que ya la tengo en Excel. Bueno, es esta en realidad. Que, bueno, dice, asegúrese de tener menos 3 puntos arriba, abajo e incluida la frecuencia de resonancia. O sea, 3 arriba, 3 abajo y la frecuencia de resonancia son 7. Ahí están los 7 valores. Nota, el I y el V son valores que salen del voltaje de la fuente, ¿no? Que esto ya es el voltaje eficaz entre la raíz de 2, ¿no? Que eso ya lo he calculado también aquí en el Excel. A ver, consulte la nota de su clase, vamos a calcular la potencia media. Bueno, vamos a completar este cuadro primero explicando, ¿no?, qué es la impedancia, bueno, qué es, cómo se calcula en realidad. A ver, la impedancia se calcula, bueno, su módulo se calcula así, ¿no? Raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado. Y bueno, la reactancia se calcula el XL menos el XC, que es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. La inductiva es 2pi por la frecuencia, por la, por la, por la inductancia, que bueno, a ver, vamos a ver, la inductancia en este caso es de 50 hercios y y la capacitancia es de 0,1 faradios. Bueno, y la reactancia capacitiva es 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia, bueno. Y bueno, esto es una suma vectorial, ¿no?, que viene a ser de los vectores estos bueno, esto es un plano imaginario. Aquí en este caso, en la parte real estaría la resistencia y en el caso de el eje imaginario estaría la reactancia total, pues, ¿no? De la suma de estos dos vectores va a salir un vector resultante y el ángulo que se forma, el ángulo normal que se forma, el teta, es el ángulo que vamos a utilizar, ¿no?, para calcular la potencia, que es el voltaje eficaz por la corriente por el coseno de este ángulo que se está formando, ¿no? Bueno, como todo eso, vamos a comenzar a llenar la tabla, ¿no? Aquí ya tenemos las frecuencias, que estas son las que yo he seleccionado para este caso. A ver, el W, que es básicamente un 2pi por la frecuencia, que ya aquí lo he calculado con el Excel más rápido. 2pi por la frecuencia, que es el C10, C11, C12, aquí están todos. Bueno, la impedancia, que ya vimos cómo se calcula, aquí he metido directamente la fórmula para ver el módulo básicamente de la impedancia, que sus unidades son los ohmios, ¿no? Y estos son los valores que hemos obtenido. La corriente, sí, ya vemos que es una corriente eficaz, que la tenemos que sacar de la misma fuente. Esta depende de la frecuencia que vamos a ir poniendo. Bueno, comencemos con 1
Y en realidad esta gráfica no da una muy buena precisión, así que hemos tenido que ver un aproximado más bien sobre los valores, bueno, los voltajes, los valores pico, que son los que se utilizan para poder sacar la corriente eficaz, ¿no? Y el voltaje, bueno, ese sí es el que no varía, que siempre va a ser 10, que es 10 entre R2, ¿no? Y sí, cada uno he estado chequeando los valores, y también hemos estos valores pico los divides entre R2 y te da el eficaz, que es lo que nos piden aquí. Y bueno, la potencia, como ya dijimos, es el voltaje eficaz por la corriente por el coseno del ángulo que forma. Bueno, aquí directamente ya he metido la fórmula, he estado analizando la fórmula y ya he logrado obtener la fórmula que está aquí, ¿no?, del Excel, y básicamente son los valores que me ha botado este Excel. Y esa sería la primera parte, que nos dice que bueno, ya son sacar 7 valores de frecuencia, analizar por cada uno y llenar esta tabla, ¿no? Bueno, aquí dice usando Excel o Google Sheet, hace una gráfica de potencia media, potencia promedio versus el W, asegurarse que el gráfico esté etiquetado con unidades incluidas, guarda una copia por el gráfico. Bueno, aquí hemos graficado y lo vamos a poner. La potencia debe estar en y bueno, la frecuencia angular en revoluciones por segundo. Bueno, ya está con todo y los valores revoluciones por segundo de watts. Bueno, vamos a ponerlo así mejor. Ya estaría. Y acá rad por seg. Ya estaría. Ahora sí, ya estoy con unidades y esta es la gráfica que nos ha dado. Que es es casi una recta, no es una recta exactamente, pero es una recta, digamos que con una tangente negativa, ¿no? Bueno, esa es la gráfica ese es el número, la parte número 2 que nos pide. Nuevamente repitamos el número 1 y 2, ¿no?, pero ahora con una resistencia que es igual a 100. Bueno, tendremos que cambiar la resistencia, cambiarla a 100. Estaría finalizado. Bueno, aquí no cambia nada, solo cambia la resistencia. Y bueno, vamos a chequear el Excel que nos piden llenar esta tabla. Hemos agarrado los mismos valores de frecuencia. Como ya sabemos, esto es 2pi por la frecuencia. Ya está con la fórmula que me cae directamente el Excel. Y bueno, la impedancia, igualmente directamente metido la fórmula, y estos son los valores que nos ha arrojado la corriente. Igual hemos he estado chequeando los valores y he intentado sacar su valor eficaz, aunque como ya dije, esto no es muy preciso, se tiene que más o menos aproximar, ¿no? Y el voltaje eso sí, ya sabemos que es 10, el voltaje pico, y entre raíz 2 ya sale el eficaz. Y la potencia, aquí sí tiene un problema en que sale negativo en algunos casos. Y bueno, directamente lo he graficado, y esta es la gráfica que me ha dado, que me extraña que haya salido negativo una potencia, ¿no? Comparar cualitativamente las dos gráficas. ¿Qué papel juega la resistencia en un circuito RLC? Bueno, básicamente lo que es la resistencia en un circuito RLC es que cambia la potencia, ¿no?, del circuito, la hace variar, porque tenemos prácticamente los mismos datos de frecuencia. Esto va a ser igual, ¿no? Frecuencia, la impedancia sí cambia por la resistencia, la corriente es la misma, el voltaje es el mismo. Pues prácticamente lo que hace que cambie es la resistencia, ¿no? Si lo cambiamos 80, va a cambiar todos los datos y va a cambiar, ¿no?
Si le ponemos 10, bueno, es la gráfica de ahí. Si le ponemos 40, básicamente hace que cambie la potencia que nos va a entregar el circuito, ¿no? Pero como está en 100, lo ponemos en 100. Y bueno, básicamente, como ya lo dije, es que hace que cambie la potencia de todo el circuito. Porque cambia la impedancia, ¿no? Y esto es lo que origina, ¿no? Aquí podemos ver, podemos ir probando valores, 50 y también sale negativo, 30, aquí 30, bueno, en 100 no vamos a dejar. Y bueno, ahora básicamente es eso, ¿no? La resistencia que hace que cambie la potencia, y como vemos con el gráfico, aquí está todo positivo y aquí hay un valor negativo, lo cual es algo extraño, ¿no? Y bueno, eso es todo. La quinta dice, ¿no? Capturar el circuito, incluir una imagen en el informe de laboratorio, guardar el circuito, ¿no? Para los registros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Le habla el alumno Román Benítez Jesús Manuel, integrante del grupo 2. Y en esta oportunidad continuaremos con el desarrollo del laboratorio número 6, el cual se trata acerca de los circuitos RLC. Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar lo que es la parte 4, lo que vendría a estar vinculado a una reflexión. Nos dice que profundicemos acerca del uso de los circuitos RC, o sea, las aplicaciones que tienen esos circuitos. Pero en esta oportunidad no vamos a enfocarnos solamente en los circuitos RLC, sino también en los circuitos RC y los circuitos RL. Y propiamente dicho, también analizaremos los circuitos RLC. Ahora, para eso he desarrollado una pequeña presentación. Primero comenzaremos con el análisis de los circuitos RC. Pero ahora, ¿qué es un circuito RC? Bueno, es un circuito el más simple que encontremos en este capítulo, el cual se encuentra conformado por lo siguiente: una resistencia y un capacitor. Claramente estos dos componentes pueden estar distribuidos ya sea en serie o ya sea en paralelo, pero para el análisis del problema y de hacerlo de una manera simple, lo analizaremos en serie, como se puede ver en pantalla. Ahora, como bien dijimos, este es el tipo de circuito más básico en este capítulo. Por lo tanto, sus ecuaciones, propiamente dichas, van a ser asequibles o de fácil análisis. Claro, requiere un conocimiento de matemática superior, pero no es algo a lo que seamos ajenos en este caso. Ahora, una vez, como puede ver, que ya tengamos el circuito y conectemos la batería, va a comenzar a circular una corriente a través de él. Y esta corriente va a pasar por la resistencia y por el capacitor. ¿Y esto qué hará? Bueno, como bien sabemos por la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas, nosotros podemos sellar las ecuaciones que aparecen en pantalla, ¿no? Como puede ver acá señalado por la flecha, sería la ecuación que obtenemos tras aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Y operando eso por matemática superior, como bien sabemos, tenemos la ecuación propiamente dicha, que también fue hallada y demostrada en clase. Ahora, pero esta ecuación, como puede ver, de la carga a través del tiempo, ¿a cuál de estos dos componentes electrónicos está asociado? Bueno, está asociado a lo que vendría a ser el capacitor. ¿Por qué? Bueno, supongamos que a un comienzo tengo el circuito y hay en la parte baja, en esta parte, esté abierto mi circuito. ¿Qué está pasando? Bueno, técnicamente no está llegando corriente al capacitor y propiamente dicho tampoco almacenaría carga ni almacenaría energía. Pero ¿qué pasa una vez que se cierra esto? Bueno, una vez que se cierra esto va a comenzar a circular la corriente a través de todo el circuito propiamente dicho. Pero entonces, ¿qué se va a tener? Como bien podemos ver, la carga va a seguir una expresión exponencial a través del tiempo, llegando hasta su punto máximo en cierto momento. Y lo mismo va a pasar con lo que viene a ser la intensidad
de corriente que pasa a través del capacitor, ¿no? Como bien sabemos, la corriente es igual al diferencial de la carga a través del tiempo. Y entonces derivaremos la expresión que tenemos acá. Como puede ver, nos sale lo siguiente. El valor de la intensidad de corriente a través del capacitor que pasa por el capacitor está dada de la siguiente expresión, ¿no? Y ese tau, como puede ver, es un tau que se hace presente en esas expresiones, ¿no? Para no hacerlo tan engorroso. Pero este tau es el mismo que el denominador de la primera ecuación, ¿no? De la ecuación de la carga, que es el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia. Y ahora, ¿cómo podemos expresar estas dos funciones? Bueno, estas dos ecuaciones, mejor dicho. Bueno, se pueden llevar a una representación en un plano cartesiano, como puede ver, ¿no? En este caso tenemos lo que es el valor de la intensidad y el valor de la carga propiamente dichos, los cuales siguen las ecuaciones que hemos hallado, como puede ver, ¿no? Ahora, aunque no lo parezca, los circuitos RC se hacen bastante presentes en la vida cotidiana, y esto lo podemos ver a través de los siguientes ejemplos. Por ejemplo, los filtros para bajos. Pero antes de decir que es un filtro para abajo, ¿no? Primero, ¿qué es un filtro? Bueno, un filtro es un dispositivo electrónico que propiamente el nombre lo dice, filtra. Pero en este caso filtra ciertas frecuencias, ciertas señales eléctricas, las cuales provienen con ciertos valores de frecuencia a través de estos. Un filtro para pasabajos se enfoca más que nada en la circulación de frecuencias de menores valores al que soporta. Mayores a estos no las deja el pase, ¿no? Y lo mismo sucede con los filtros pasa altos. Es igual que un filtro pasa bajo, solamente que es lo opuesto. Como el nombre propiamente lo dice, pasa altos valores de frecuencia, mientras que los bajos los retienen. Pero ahora, no solamente encontramos a los circuitos RC en en dispositivos electrónicos de esta índole, ¿no? Sino también en un aparato que ha estado bastante presente en nuestro día a día, y es más, ahora lo tenemos integrado en el celular por medio de cámaras. Como puede ver, la cámara fotográfica consta de circuitos RC, en lo que vendría a ser, acá como puede ver, tienen los cartuchos de película y también los capacitores en la parte baja. Bueno, en este caso, como se puede ver, ¿no? En esta placa. Está conformado por capacitores y también, propiamente dicho, las resistencias del caso. Ahora, pasaremos al siguiente tipo de circuitos que analizaremos, los cuales vienen a ser los circuitos RL. Pero ahora, ¿qué es un circuito RL? Bueno, un circuito RL es un circuito propiamente formado por una resistencia o por un inductor. Como puede ver en pantalla, tenemos una resistencia y un inductor, que como bien dijimos a un comienzo, al igual que los circuitos RC, pueden estar distribuidos en serie o en paralelo. Pero para un análisis más no tan complicado, los analizaremos en serie. Ahora, ¿qué pasa acá cuando se hace pasar corriente eléctrica a través del circuito por medio de una pila, un diferencial de potencial? Bueno, lo que va a pasar es que básicamente el inductor va a generar lo que es un campo magnético. Como bien sabemos, o bueno, veremos en las aplicaciones, un inductor es un material envuelto en un material conductor por el cual circula corriente eléctrica, y esto genera lo que es un campo magnético. Ahora, las ecuaciones propiamente dichas de este tipo de circuitos son las siguientes. Como puede ver en pantalla, el voltaje
al cual es sometido el inductor a través del tiempo, tiene una forma propiamente dicha exponencial, como bien ya llevamos viendo. Y lo mismo pasa con lo que es la intensidad corriente que pasa a través del inductor a través del tiempo. Ahora, como puede ver, aparece un tau. Bueno, ese tau, como bien vamos diciendo, ¿no? Se hace presente en este tipo de ecuaciones para no hacer tan engorroso el análisis. O bueno, más que nada porque en algunos casos se suele complicar. Pero este tau en los circuitos RL tiene el valor de la inductancia entre la resistividad. O bueno, el valor de la resistencia, ¿no? En este caso. Y como puede ver, estos siguen un orden exponencial, ¿no? Ahora, pero ¿qué aplicaciones tienen los circuitos RL o en qué dispositivos los encontramos? Propiamente dicho, los circuitos RL se encuentran en lo que vendría a ser un electroimán. Básicamente un electroimán es un dispositivo casero, puede decirse, porque lo podemos formar en nuestras casas nosotros mismos, el cual consta de un material envuelto con un material conductor y a través de él, como se puede ver en la imagen, es sometido a un diferencial de potencial. ¿Y esto qué hará? Bueno, hará circular una intensidad de corriente eléctrica a través de estas espiras y esto generará un campo magnético. Pero ahora, no solamente está presente en este tipo de materiales o en este tipo de elementos, puede decirse, ¿no? Sino también se hace presente en qué? En los sistemas de encendido automovilísticos. ¿Y esto por qué? Bueno, principalmente los inductores tienen la oposición a esos cambios bruscos de intensidad. Y como bien sabemos, para que nuestro auto prenda, depende más que nada de la gasolina. Ahora, una vez que el auto tenga gasolina, puede funcionar sin mucho esfuerzo, por así decirlo. Entonces, ¿qué hará? Bueno, nosotros al conectar la llave en el automóvil, lo que se genera es una chispa. Pero, ¿qué hace el inductor? O bueno, ¿qué hacen este tipo de circuitos básicamente? Hacen que esa chispa no tenga una reacción violenta. Como bien llevamos haciendo mención, es una característica de los inductores, una oposición a los cambios bruscos. Y es esto lo que regula el potencial que es suministrado a la batería tras, bueno, nosotros girar la llave al encender nuestro automóvil, ¿no? Y ahora pasaremos al análisis más grande en sí, los circuitos RLC. Ahora, bien llevamos viendo que los circuitos RL son circuitos resistencia bobina. Los circuitos RC son resistencia capacitor. Y ahora, ¿qué es un circuito RLC? Bueno, como el nombre bien lo menciona, son circuitos donde hay resistencias, bobinas o inductores y capacitores. Y ahora, como pueden ver en la imagen, ¿no? Es lo que llevamos diciendo. Es un circuito en el cual se hace presente la interacción de resistencias, bobinas y capacitores. Ahora, para este tipo de análisis es un poco más complicado, un poco más tedioso. No solamente requiere conocimientos básicos de matemática superior, sino también un conocimiento de las ecuaciones diferenciales. Esto propiamente dicho porque tendríamos, bueno, por la segunda ley de Kirchhoff, como ya bien llevamos diciendo, ¿no? La ley de las mallas, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje que pasa por la resistencia, como el voltaje de la bobina, como el voltaje del capacitor. Todos estos voltajes sumados me tienen que dar lo que es el voltaje de mi fuente principal. Y eso es lo que podemos ver en pantalla por medio de las ecuaciones. Ahora, como bien se puede dar cuenta que tenemos ahí,
tenemos el valor de la intensidad, un diferencial de intensidad y un integral de la intensidad a través del tiempo. Ahora, para este tipo de análisis se requiere un poco más de ecuación, un poco más de conocimientos, como llevamos diciendo, ¿no? Pero estas ecuaciones resolviendo esta ecuación, ¿no? Responde a una función propiamente dicha, a función senos como cosenos. Claramente cada una de estas ecuaciones, como llevamos diciendo, no requieren un poco más de análisis, pero en general corresponden a estos dos tipos de funciones, ¿no? A funciones seno y a funciones coseno. Como puede ver, ¿no? El valor de la inductancia, en este caso propiamente dicho, va a tener la siguiente forma como se puede ver en pantalla, ¿no? Lo mismo pasará para lo que es la capacitancia en este caso. Ahora, ¿en qué aplicaciones tienen los circuitos RLC? Bueno, los circuitos RLC se hacen presentes en un tipo de dispositivos que ya mencionamos anteriormente. Lo que vienen a hacer son los filtros, ¿no? Como bien llevamos diciendo, los filtros lo único que hacen es filtrar. Pero en este caso no filtran, bueno, cualquier tipo de sustancia, por así decirlo, sino filtran frecuencias. Dejan pasar ciertos valores de frecuencias como otros lo retienen. Ahora, pero en este caso, ¿qué característica tienen los circuitos RLC a comparación de los circuitos RC que ya lo vamos mencionando? Bueno, los circuitos RC dejan pasar ciertos valores, los cuales corresponden a un valor en específico. Por ejemplo, si tengo un valor de 100, en los filtros pasabajos, los valores menores a 100, como pueden ser 90, 80, pasan con normalidad, pero valores mayores, como vendría a ser el 110, no lo pasan. Lo mismo pasa con los filtros, bueno, una manera similar pasaría con los filtros pasa altos. Pero ahora, ¿qué diferencia a estos filtros con los filtros de RLC? Bueno, que los filtros RLC ya no corresponden a un valor en específico, sino a un rango de valores en específico. Y esto lo podemos ver en los filtros pasabandas, en los cuales, como propiamente dicho, corresponden a un rango de valores de frecuencia, los cuales, si la frecuencia está en este rango, pasaría con normalidad. Y en caso no, bueno, no pasaría técnicamente. Y como podemos ver, los circuitos, bueno, este tipo de circuitos están presentes en nuestra vida, ya sean los circuitos RL, como pudimos ver, que conforman lo que es el sistema eléctrico de un automóvil, como los circuitos RC, que conforman lo que, bueno, en su tiempo fue el flash de muchas cámaras, ya que hoy en día, bueno, este flash esa modalidad de cámaras con flash ya ha quedado atrás. Bueno, muchas gracias por su atención, profesor, y bueno, hasta otra oportunidad.